Bueno, buenos días, jóvenes. Les comentaba que a pesar de que en el día de ayer les pasé un mensaje indicándole que no íbamos a tener actividades hoy con respecto a la materia sujeto de derecho, hice la convocatoria de todos modos para confirmar, para confirmarles que deben hoy conectarse, todos y cada uno de ustedes deben conectarse con la Eucaristía y luego con la conversación que va a tener con todos nosotros el rector de la PUCE. Es importante que en esos dos actos estemos conectados todos. Igualmente, el día de mañana se va a producir también un evento en el cual deben conectarse todos a las 10 de la mañana. La Eucaristía hoy comienza a las 10. Me gustaría aprovechar de alguna manera, porque yo tengo que subir a la Eucaristía, yo debo subir presencialmente a la Eucaristía, a lo mejor voy a subir a las 9:30, aprovechar, no sé, estos minutos para que revisemos uno de los documentos que yo les colgué allí en el aula virtual, referido a la naturaleza como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Yo sé que no están todos conectados, son pocos los que se han conectado, pero bueno, como estoy grabando, subo la grabación y los alumnos que no estén conectados podrán ver la grabación. De todos modos, pásenle un mensaje a sus compañeros y díganle, mire, el profesor, a pesar de que dijo que no nos conectáramos en la clase, está conectado. Entonces voy a compartir pantalla. Y no sé si ya observan el documento que está allí. Ajá. ¿Observan? Sí, profesor, sí se observa. Ok. Lo que tenemos en pantalla es un artículo científico, ¿verdad? Un artículo científico que fue presentado en septiembre de 2019 y fue aceptado por la revista que lo publica en noviembre del 2019 y fue publicado en dicha revista en enero de 2020, lo que quiere decir que es un documento de reciente data, muy nuevo. Y bueno, en él se trata el tema de la naturaleza. Y específicamente se trata el tema de la naturaleza como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es decir, el documento trata entonces acerca de cómo en Ecuador, se le da un tratamiento jurídico desde el enfoque de sujeto de derecho a la naturaleza. Este artículo fue escrito por Cristian Rogelio Pineda Reyes y Wilson Exxon Vitela Pincay, ¿verdad? Quienes, de acuerdo a los llamados que tengo acá, vamos a buscarlo acá, si están, bueno, no está acá, más adelante está, de qué universidades corresponden. Bueno, dice que la revista es una revista de la Universidad de Cienfuegos. Por el nombre, esto es Cuba. Muy bien, aquí está. Pineda Reyes, Vitela, Pincay, naturaleza como sujeto del derecho, ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es Universidad y Sociedad de la revista. O sea, lo hacen aquí en Ecuador porque son ecuatorianos, pero la publicación es de una revista cubana. Voy a comenzar por leer en voz alta con ustedes el resumen del artículo para que tengamos un abreboca de, vamos a decir, del contenido del mismo.
Y bueno, siempre los resúmenes de los artículos pueden permitir la motivación a continuar la lectura del mismo. Entonces, por ejemplo, este artículo nos dice, este artículo responde a una investigación descriptiva. Ese es un concepto de investigación descriptiva que me imagino que en la clase, en la materia Fundamentos de la Investigación. Buen día, doctor. Bienvenido, adelante. Buenos No días, me salió la abogado. reunión. Bienvenido, adelante. Ok, entonces asomo allí un primer concepto que ustedes deben ya ir leyendo sobre el mismo y que por supuesto, como les comentaba, en la materia Fundamentación de la Investigación les van a hablar de ello, que es la investigación descriptiva. Investigación descriptiva. Entonces, la investigación responde pues a una investigación descriptiva de tipo revisión bibliográfica. Ya de revisión bibliográfica ya han empezado a escuchar desde el primer nivel, se les habló de revisión bibliográfica. En este segundo nivel ustedes van a tener que volver a trabajar con revisión bibliográfica. Todo esto como una estrategia pues dentro de lo que hemos denominado la investigación formativa. Entonces ya vayan ya asociándose, vayan, vamos a decir, conectándose con estos conceptos, investigación descriptiva, revisión bibliográfico con un enfoque cualitativo. Cuando la profesora les hablaba de paradigmas, les decía que hay paradigmas cuantitativos y paradigmas cualitativos. Bueno, la investigación, el resultado, el trabajo que vamos a leer, responde a un enfoque, podemos decir a un paradigma cualitativo. ¿De acuerdo? Cuyo propósito es contribuir a la divulgación del conocimiento medioambiental. O sea, la investigación tiene como objetivo divulgar pues, el conocimiento medioambiental desde el posicionamiento reflexivo, es decir, haciendo una reflexión. Fundamentada en la exegética. La exegética es un modelo de investigación, es un método de investigación que se utiliza en derecho. Es la revisión de documentos, la exegética. Entonces, estas palabras vayan ustedes tomando nota y vayan buscando sus significados para que vayamos entendiendo al final el contexto general de la lectura. Entonces, exegética, adelante. Adelante. Muy bien. Entonces, fundamentada en la exegética, el análisis y síntesis y la revisión documental, así como en la técnica de análisis de contenido, lo que permitió arribar a conclusiones sobre la teoría ecocéntrica que concibe la naturaleza como sujeto de derechos. El tratamiento de estos derechos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la efectividad del derecho ambiental y la necesidad del fomento de una cultura medioambiental como herramienta para menguar el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza. Entonces, bueno, ahí vemos claramente cuál fue el objeto primero vimos qué tipo de investigación se está realizando, qué métodos se aplicaron, cuál es el propósito, en qué se fundamentó, cuáles son los alcances o logros más significativos obtenidos en ello. Y por supuesto, las palabras clave de esta investigación son derechos de la naturaleza, medio ambiente, protección, ordenamiento jurídico. Si hay alguna pregunta en el interín de la revisión del documento, me la pueden hacer. Yo también voy a tratar de solicitar la participación de algunos de ustedes para que me ayude con la lectura. Yo voy a tratar de leer lo que es la introducción, voy a leer párrafos. Cuando termine un párrafo me voy a detener para abrir un espacio de comentarios, de interpretación, de reflexión, de análisis. Entonces comienzo.
el daño que la depreciación, perdón, el daño que la depredación, fíjense que a veces uno lee más con la vista que con el cerebro, ¿no? Me fui por depreciación, que es un concepto económico, y la palabra es depredación, que es un concepto más humano, que significa pues ir acabando con algo. Entonces, el daño que la depredación causa al medio ambiente es un tema de actualidad que cada vez más interesa a gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales, a especialistas y juristas en la búsqueda de alternativas de solución que impidan este maltrato, la adopción de medidas y programas para minimizar los efectos dañinos de las malas prácticas en la gestión de los ecosistemas. Entonces podemos ver fácilmente acá la vinculación que existe en esta investigación entre el derecho y gestión ambiental, por ejemplo. Aquí vemos claramente pues que estamos vinculando esas dos carreras de manera fundamental. Entonces, allí en ese primer párrafo nos hablan de depredación, es decir, cómo se va acabando, en este caso el medio ambiente, por la misma acción humana, y se nos dice allí pues que esto de la depredación del medio ambiente es un tema de actualidad, es un tema actual. De hecho, ayer estaba viendo un diplomado en Derechos Humanos internacional y estaban promocionando una maestría que tiene que ver pues específicamente dirigida a estudiar los derechos de la naturaleza. Entonces, este es un tema actual, es un tema que le interesa pues fundamentalmente a todos, a los gobiernos, a las instituciones, a las organizaciones internacionales, a los especialistas, a los abogados. Y que nos interesa a todos porque a partir de allí podemos buscar alternativas de solución a esta depredación que le causa el hombre al medio ambiente. Alternativas de solución que impidan que se siga dando ese maltrato que le está dando la humanidad a la naturaleza. También se estudia, pues, y también existe el interés de adoptar medidas y programas que permitan minimizar los efectos dañinos de las malas prácticas que se aplican, que se utilizan en la gestión de los ecosistemas. Surge la palabra ecosistemas. Debemos investigar qué significa ecosistema, interrelación, vinculación entre los distintos seres que hacen vida en el planeta. El segundo párrafo comienza diciendo: acciones que se concretan en la promulgación de códigos y normas jurídicas que se direccionan a garantizar la protección de la naturaleza e impedir el daño al ambiente, lo que implica la determinación de responsabilidad y el tratamiento jurídico. Bueno, aquí vemos ya que en Ecuador, pues, en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Carta Magna, aparece, pues, señalado de manera expresa los derechos que va a tener la naturaleza como sujeto de derecho. Y así se hacen otras leyes, ley de ambiente, por ejemplo, para tratar, pues, de generar todo un marco jurídico que vaya en procura de minimizar esos daños que se le están causando al medio ambiente. El tercer párrafo nos dice que en tal sentido, es decir, con respecto a esa búsqueda de minimizar el impacto que la acción humana está causando en el medio ambiente, el gobierno y Estado ecuatoriano en las últimas décadas ha mostrado interés en el tema medioambiental. En consecuencia, el gobierno y el Estado ecuatoriano han desplegado un conjunto de políticas. ¿Qué son políticas? Políticas son directrices, son líneas maestras, son líneas fundamentales de orientación, de guía hacia el logro
de objetivos puntuales, concretos, medibles, etc. Entonces, un conjunto de políticas, acciones y normativas en la consecución de la protección del ecosistema. Entonces, Ecuador, pues, y su gobierno están trabajando en esa materia. Como piedra angular del ordenamiento normativo se encuentra la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se consagran las leyes y derechos a favor de la conservación integral de la naturaleza, con el interés de generar impactos ambientales. Bueno, como ya les decía, ya en la Carta Magna nuestra ecuatoriana ya aparecen reflejadas normas con respecto a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, estas normas son constantemente vulneradas por diversos factores, a pesar del crecimiento experimentado por el marco normativo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es decir, a pesar de que hay un incremento en la cantidad de normativas, se sigue observando la vulneración, pues, a esas mismas normas, que son cada día más en cantidad, pero que no se respetan en su contenido. No se ha logrado resolver los problemas medioambientales cada vez más agresivos que enfrenta la humanidad. Lo que para Braga 2015, fíjense, y aquí aprovecho también parte de la clase anterior, debemos ser respetuosos siempre que vayamos a utilizar información suministrada por terceros. Debemos ser respetuosos de señalarlo, de indicarlo, porque si no lo hacemos, estamos cometiendo plagio. Y el plagio es antiético, es antimoral, es corrupción. Entonces debemos indicar. Entonces fíjense que estos autores, estos investigadores, se cuidan, pues, y ellos dicen, pues, ¿ves? Lo que para Braga en el 2015 es una gran paradoja, pues mientras más leyes medioambientales se promulgan, más se agudiza la crisis ambiental del planeta. Entonces, ¿qué es una paradoja? Es algo en donde pareciera contradictorio, pues. Bueno, hay más leyes, pero a pesar de que hay más leyes, hay aún una depredación mayor del medio ambiente. Razón que motivó entonces a la realización de este trabajo, con el propósito de contribuir a la divulgación del conocimiento medioambiental desde el posicionamiento reflexivo. Es decir, el paradigma que va a utilizar estos investigadores, bueno, es un posicionamiento reflexivo, es decir, reflexionar sobre la depredación que sufre el medio ambiente, a pesar de existir numerosas leyes y normas con respecto al cuidado que tenemos que darle al medio ambiente. Entonces, bueno, me gustaría, no sé, que algún voluntario o voluntaria me ayudara, por ejemplo, con la lectura del aspecto que se llama en la investigación metodología. A ver si me puede ayudar alguien allí con la lectura. Yo le ayudo, profesor. Por favor. Metodología. Este artículo responde a una investigación descriptiva de tipo revisión bibliográfica con enfoque cualitativo. La estrategia asumida se fundamentó en los métodos exegético, analítico sintético y revisión documental, así como en la técnica de análisis de contenido Espinosa y Toscano 2015. Ok, interrumpo. Si no está claro el significado de todas y cada una de esas cosas que se señalan en ese párrafo, bueno, el escenario fundamental para aclararlos es la materia de fundamentos de la investigación. O sea, así que tomen nota de ese párrafo y en la medida de lo posible soliciten a la profesora de fundamentos de la investigación que les dé explicaciones, les dé aclaratorias, les dé elementos para entender qué es una investigación descriptiva, qué es una revisión bibliográfica, qué es un enfoque cualitativo, qué es el método exegético, qué es el método analítico, qué es el método sintético, qué es una revisión documental y qué significa análisis de contenido.
¿De acuerdo? Esos son puntos, aspectos que ustedes deben tener con claridad al terminar fundamentos de la investigación. Así que aprovechen la materia y traten de obtener la mayor cantidad de información al respecto. Ángela, me gustaría que siguieras con el segundo párrafo. Ok, profesor. La exegética, junto al análisis y síntesis, posibilitaron el estudio e interpretación de las normas relativas a la gestión medioambiental establecidas en la Constitución de la República, Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente 2008, y el Código Orgánico del Ambiente, Ecuador, Asamblea Nacional 2018, mientras que la revisión... Ya te subo, ya. Ahí. Mientras que la revisión documental y el análisis de contenido se emplearon en el examen de las políticas y programas relativos al tema. La construcción del discurso escrito fue direccionada a los siguientes aspectos: teorías antropocéntricas y ecocéntricas, tratamiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la efectividad del derecho ambiental, cultura medioambiental como herramienta para menguar el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza. Ok, entiendo que lo que no debe estar claro allí es eso de teorías antropocéntricas y ecocéntricas. Entonces, para el próximo encuentro del jueves que viene, o cuando yo determine que vamos a recuperar las horas de hoy, vamos a hablar entonces, ustedes por supuesto deben previamente leer acerca de qué son esas teorías antropocéntricas y ecocéntricas. Porque entiendo que lo demás está claro, tratamiento de la naturaleza como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, bueno, está claro de que se está refiriendo a que en el ordenamiento jurídico de nuestro país hay pues normas con respecto a cómo se le debe tratar a la naturaleza. La efectividad del derecho ambiental, bueno, es simplemente analizar si el derecho, las leyes, el código, como dice acá, el código de la naturaleza, realmente está dando respuestas positivas en cuanto al cuidado del medio ambiente. Una cultura medioambiental como herramienta para menguar, bueno, que todos debemos empezar a entender que debemos darle un trato distinto a la naturaleza para poder menguar, pues, o minimizar esos impactos negativos que por nuestra propia acción le estamos generando. Entonces, lo que veo que debe ser objeto de una revisión más minuciosa son esas teorías antropocéntricas y ecocéntricas. Muy bien. Gracias, Ángela. No sé si hay algún otro voluntario que nos quiera ayudar con el aspecto referido al desarrollo. Estoy extrañado con ustedes, de verdad que estoy extrañado. No sé por qué la poca motivación a participar. ¿Le sigo ayudando, profesor? Si no hay otro voluntario, Ángela, vamos a continuar. Pues hagamos esto entonces una conversación de dos, en virtud de que el resto del equipo solo quiere ser observador de sección. Te vuelvo a colocar el documento. Adelante. Leo desarrollo, profesor. Correcto. Un elemento a destacar en el cual se fundamenta el análisis reflexivo de este trabajo es la concepción del medio ambiente. Existe una conceptualización estrecha que lo concibe como el espacio físico donde tiene lugar la relación entre los seres vivos, dígase flora, fauna y especie humana, sin tener presente los elementos abióticos como el suelo, el agua y el aire, y los factores artificiales como las costumbres, los hábitos de vida, el folclore, las relaciones sociales, económicas, culturales, etc. Ok, ahí observamos entonces que ese autor, García, en el 2004, pues nos da un concepto de lo que vamos a entender como medio ambiente. Y nos dice claramente pues que el medio ambiente se concibe como ese espacio físico donde tiene lugar la relación, la interacción de los seres vivos. ¿Y qué vamos a entender por los seres vivos? Bueno, la flora, la fauna y la especie humana. Por supuesto,
sin tener presentes los elementos abióticos como el suelo, el agua y el aire, y los factores artificiales como las costumbres, los hábitos de vida, el folclore, las relaciones sociales, económicas y culturales. Sin embargo, debemos entender que estos últimos elementos que hemos señalado, es decir, el suelo, el agua, el aire y los factores artificiales como son las costumbres y los hábitos de vida, el folclore, por ejemplo, las relaciones sociales, económicas y culturales son parte también fundamental de ese medio ambiente. Son parte fundamental de ese medio ambiente. Seguimos, Ángela. En comparación con aquella que considera las interacciones entre otros 3 componentes físicos, químicos y biológicos, destacándolas de tipo económico y sociocultural, más afín a los actuales modelos de desarrollo sostenible. Visto así, se entiende como medio ambiente el macrosistema constituido por diferentes subsistemas en constante interacción, por lo que una alteración en uno de ellos provoca su desequilibrio, dando origen a los problemas ambientales. Bueno, entonces en este segundo párrafo pues nos reafirma mucho más el concepto que vamos a manejar como medio ambiente, ¿correcto? Tercer párrafo. ¿Nadie se anima? Ok, seguimos. Es por ello que se puede aseverar que muchos de los problemas medioambientales por los que atraviesa el mundo son heredados como consecuencia de la inadecuada gestión de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades del ser humano, que parten de la subjetividad y relatividad de esta categoría y de los procedimientos utilizados anclados en la concepción antropocéntrica que se tiene de la naturaleza como proveedora, cuestión que resulta interesante analizar desde una perspectiva jurídica antes de adentrarnos en los aspectos específicos de la jurisprudencia ecuatoriana. Muy bien. Entonces, fíjense lo importante de esto, pues que nuestra sede, Esmeralda, creó una carrera sobre recursos naturales. O sea, un poco en esa onda de que tenemos que crear esa cultura de cuidado hacia el medio ambiente. Bueno, sigamos, Ángela. Existen 2 vertientes fundamentales en el análisis de la relación hombre-naturaleza. Una que ha estado vigente durante mucho tiempo y en la que en la actualidad diversos países fundamentan su ordenamiento jurídico medioambientalista. Es la antropocéntrica, heredada del derecho romano. Ajá. ¿No se tropezaron con eso en derecho romano? ¿Alguien quiere ayudar a Ángela para que Ángela descanse? Sí, profesor. Yo lo puedo ayudar. Adelante. Desde esta perspectiva, el ser humano es lo más valioso del ecosistema y por esta razón, al ser la naturaleza la fuente de los recursos para su subsistencia, debe ser cuidada. De esta forma, el medio ambiente queda en un segundo plano. Su protección está mediada y en función de sus beneficios y necesidades del hombre. En consecuencia, el derecho ambiental dicta sus normas teniendo presente la naturaleza como objeto y al ser humano como sujeto de derecho, relación que también es tenida en consideración en algunas directrices de carácter internacional como la Declaración de Río en 1992. Bueno, en ese párrafo ya se nos indica entonces en qué consiste la teoría antropocéntrica. O sea, básicamente coloca a la naturaleza como un objeto, coloca al hombre como sujeto. En ese sentido, la naturaleza es una fuente proveedora de recursos para el hombre. Eso es básicamente la teoría antropocéntrica. El audio del amigo que leyó, no sé si era Egiber. Ya. No es bueno. No sé si alguien otro quiere leer, a ver cómo está el audio. Yo, profesor. Adelante. Por otro lado, la concepción ecocéntrica sitúa al medio ambiente como epicentro de la relación hombre-naturaleza y ubica al ser humano como parte de esta.
Desde este posicionamiento se reconoce a la naturaleza como sujeto y adquiere importancia la preservación de todos los sistemas que la conforman, pues de su equilibrio depende la vida en la Tierra. Espíritu recogido en 1982 en la Carta de la Naturaleza de las Naciones Unidas, Bedón 2017. Muy bien, entonces, bueno, este párrafo también nos explica en qué consiste la teoría ecocéntrica, ¿verdad? Ahí está claramente entonces señalado que el medio ambiente es entonces el epicentro de la relación hombre-naturaleza y ubica al ser humano como parte de esta, ya no como ese sujeto que se va a beneficiar solo de ella, sino que ya el sujeto también es parte de esa naturaleza. Muy bien, si puedes continuar, Bruno. Ando un poquito enfermo, profe, pero aquí le doy. Ajá, No, ¿Cómo sí, se...? te ayudo, no hay problema. ajá. Sí, por favor, que no me encuentro muy bien. Como se puede observar, estas corrientes están en contraposición desde los presupuestos conceptuales de la naturaleza y el ser humano. Sin embargo, la postura de algunos instrumentos internacionales aún es ambivalente, como se puede observar por la cronología de su promulgación, como el caso de la Carta de la Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982 y la Declaración de Río en 1992. Muy bien, entonces fíjense, ahí nos hacen un llamado a dos documentos que yo creo también importante que en su momento ustedes los puedan leer, como es esa Carta de la Naturaleza y como es esa Declaración de Río. Esos son dos documentos importantísimos para entender pues todo esto de los derechos de la naturaleza. Shaskia, no sé si quieres seguir ayudando. Claro, profesor, no hay problema. La concepción de la naturaleza como sujeto jurídico no es tenida en consideración en las políticas medioambientales y el ordenamiento jurídico en muchos de los países. Sin embargo, en el caso del Ecuador, esta situación está siendo revertida. En tal sentido, se ha concretado la más importante innovación en políticas ambientales de las últimas décadas, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, UDI 2016. Muy bien, entonces ahí claramente nos señala pues que Ecuador está dando pasos, vamos a decir, importantes, avanzados con respecto a otros países en esto de reconocerle a la naturaleza sus derechos. Y ya está contemplado en la Constitución. Shaskia, por favor, si puedes terminar acá. Okay. En la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, de manera explícita se reconoce la naturaleza como sujeto de derecho cuando expresa que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente, 2016. En correspondencia se dedica al capítulo 7 a los derechos de la naturaleza o Pachamama, donde se encuentra legislado que la naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Ok, entonces allí tenemos ya un trabajito para nuestro próximo encuentro. Vamos a preparar un esquemita, ¿verdad? En donde señalemos los aspectos más importantes, más fundamentales de los artículos que están contenidos en ese capítulo que allí se nos señala, en ese capítulo donde están los derechos de la naturaleza. Entonces vamos a trabajar ese capítulo 7 llamado Derechos de la Naturaleza. Déjenme precisarles exactamente cuáles son esos artículos. ¿Cuáles son esos artículos para que los trabajen de manera pues esquematizado? Capítulo 7, página 27. Ajá. El capítulo 7, Derecho a la Naturaleza, va desde el artículo 71. Tomen nota, artículo 71. Hasta el 74. Artículo 71 hasta el 74. Bueno, un último voluntario para concluir entonces y
ratificarles pues la invitación de que debemos conectarnos a la Eucaristía y luego a la conversación que se va a tener con el rector de la PUCE. Entonces, un último voluntario que nos lea acá para dar por concluido la jornada por hoy. Y bueno, queda pendiente que tenemos que recuperar 2 horas de clase en algún momento que yo le voy a indicar. Entonces, si hay algún voluntario o voluntaria para concluir. A ver, yo, profesor. Adelante. Desde esta perspectiva, el ser humano, desde allí, profesor, desde allí, desde dónde? Ya va. Ya te digo. Aquí, constituyente, ya va. Ya va. Desde acá, donde dice toda persona. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. Todos sabemos que la naturaleza por sí misma no se podrá defender. Por eso la misma norma establece que lo puede hacer cualquier persona, cualquier comunidad, cualquier pueblo, cualquier nacionalidad, podrá exigir pues, a la autoridad pública el cumplimiento de esos derechos que se le han asignado a la naturaleza en la Constitución. ¿De acuerdo? Y por supuesto eso siempre va a estar en base con los principios establecidos en la misma Constitución. Ok, sigue Nancy. Ya. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente 2016. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Queda la tarea con 2 cosas allí. Describir qué es la teoría antropocéntrica y la teoría ecocéntrica y realizar un esquemita en donde plasmemos pues lo más fundamental de los artículos que van del 71 al 75, es decir, todo lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Constitución de la República del Ecuador, ¿oyeron? Entonces me voy a desconectar y los espero en la Eucaristía y en la conversación con el rector de la...